Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Voces en Acción. El día de hoy es un capítulo muy especial donde tenemos por invitada a Dora la Transformadora. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a usted por venir. Nos acompaña Dora Alicia Martínez Valero. ¿Quién es? Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y tiene además estudios de maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Además, una trayectoria excepcional en Derecho Constitucional, Electoral, Telecomunicaciones, libertad de expresión y derechos humanos y por supuesto mucho más. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto poder compartir con ustedes, que me conozcan, que sepan quién soy y qué aspiro de esta elección y de esta transformación que se tiene que dar al Poder Judicial. Pues le agradecemos mucho el que pueda estar acompañándonos y platicarnos un poquito más de usted, pero incluso más allá de lo jurídico. Queremos iniciar el programa rompiendo el hielo y preguntándole cómo se describe Dora la Transformadora en una frase. A ver, yo les diría que soy una persona bien necia. Entonces, para eso, si lo transformamos a una cosa bonita, pues soy muy perseverante. Soy una persona que no se queda solo con intentarlo, sino que lo hace hasta que lo logra. Y eso es un poco lo que yo pretendo que pase con el Poder Judicial. O sea, yo quiero que el Poder Judicial sea un Poder Judicial que cambie, quiero un Poder Judicial que se vuelva más cercano. Y bueno, también soy una persona que los retos le gustan, la hacen crecer. Pues diríamos en el norte, soy muy hecha para adelante. Entonces no me da miedo arriesgarme, no me da miedo intentar las cosas, porque yo siempre creo que uno puede aprender. Incluso creo que aprende mucho más de los fracasos que a veces de los éxitos. ¿Por qué? Porque eso nos enseña, nos hace ser mejores personas. Soy alguien que también trabaja mucho en sí misma, en ser cada día una mejor persona. Y también soy alguien bien creativo y esa creatividad también quiero llevarla al Poder Judicial. Ustedes ya lo vieron ahí con mi spot disruptivo. Necesitábamos hacer llamar la atención. Entonces, pues digamos que no fue una palabra, pero así me describo yo a mí misma. Muy completa y detallada su descripción y para continuar conociéndola, ¿por qué decidió estudiar Derecho habiendo tantas carreras? ¿Por qué Derecho? A ver, tengo que ser muy franca, yo no quería estudiar Derecho. Estudié Derecho quizá un poco por la circunstancia de la vida. Yo tuve la fortuna, como muy poca gente en el país, hay que decirlo, de vivir un año en el extranjero, justo el último año de la preparatoria, aprendiendo otros idiomas y otras cosas. Y viví en el extranjero, estando viviendo yo en el extranjero con una familia, me tocó vivir una circunstancia muy peculiar. Yo era muy pequeña, tenía 17 años, luego volví a México y siempre había pensado que no quería estudiar algo que tuviera que ver con las ciencias exactas. Más bien me gustaban las partes de humanidades, las cosas de humanidades, y entonces dije, bueno, voy a estudiar, dado que había vivido en el extranjero, que se me facilitaban los idiomas, dije, pues voy a estudiar algo que tenga que ver con el comercio exterior, con las relaciones internacionales. Pensaba que podía ser algún día embajadora de México en algún lugar. Entonces, como en esa lógica, pues esa era mi idea. Viene esta circunstancia que les cuento un poco, que me cambia la visión de vida al vivir en el extranjero, que cuando regreso a Saltillo, pues yo ya no me quería ir de Saltillo. O sea, como que extrañé mucho a mi papá, a mi mamá, y ya no me quería ir de Saltillo, y en Saltillo no había en ese momento estas carreras. Entonces tenía la opción de estudiar o economía o derecho, que eran como las carreras más afines a lo que a mí me llamaba la atención, como comercio exterior o relaciones internacionales. Y incluso el primer año estudié economía y estudié derecho, las dos. Y en economía me tuve que dar de baja porque no era buena para las matemáticas. Yo tengo que decir que aún y cuando tengo una mamá que es físico matemático, pues como que eso no se nos heredó. Yo aprendí matemáticas sacando pluris, haciendo asignación de RP. Y bueno, el primer año fui muy buena estudiante, tengo que decirlo también, y eso me permitió también hoy poder competir, claro, fui muy, muy buena estudiante, y entonces en primer año estudié muy bien derecho, pero no me encantaba. Segundo año me pasó un poco igual, hasta que llegué en tercer grado, en tercer año, porque además mi escuela en ese momento era anual, ahora ya es semestral, pero en ese momento era anual,
y tuve derecho agrario. Fue la primera materia, digamos, de derecho en la que yo me enamoré de algo vinculado al derecho. Me parecía que el derecho agrario evidentemente le cambia las vidas a las personas, evidentemente hace que puedan mejorar sus condiciones de vida. Y desafortunadamente en este país el derecho agrario pareciera que a poca gente le importa, pero es súper relevante y ahí me enamoré del derecho, con el derecho agrario. ¿Por qué? Porque pues sí cambia las vidas de las personas. Luego en cuarto año de la carrera, ya les estoy haciendo una historia bien larga, pero luego en cuarto año de la carrera tuve derecho administrativo y teníamos un maestro muy peculiar que también a mí me hizo darme cuenta en el derecho administrativo de cómo las autoridades y las decisiones de las autoridades cambian también, para bien y para mal, las decisiones de las personas. Y entonces ahí otra vez volví como a reconectar con el derecho, o más bien seguí muy conectada con el derecho, pues porque a fin de cuentas los derechos sociales o el servicio público pues permiten de verdad cambiar las vidas de las personas. Entonces digamos que así fue un poco por casualidad de la vida que estudié derecho. Pero aquí está. Aquí estoy y la verdad, a un paso de ser ministra y la verdad también desde una óptica donde el centro de la justicia tienen que ser las personas, no los expedientes, no los casos, sino las personas. Porque detrás de un expediente está una persona. Lo que pasa es que nos han dicho siempre en derecho de con el expediente frío, o sea, porque las personas cuando se toma en cuenta su circunstancia, cuando tomamos en cuenta lo que el juicio trae para esas personas, el impacto de lo que significa, me parece que podríamos hacer mejores sentencias. Claro. Y bueno, un poquito relacionada a esta historia de por qué estudió Derecho, yo le quisiera preguntar, ¿por qué con toda esta trayectoria que usted tiene en diferentes ámbitos, las telecomunicaciones, habiendo sido también pues, diputada federal, habiendo estado en diferentes sectores, ¿por qué usted a esta altura de su carrera desea ser ministra? ¿Por qué Dora la Transformadora quiere ser ministra? A ver, en verdad quiero que cambie la justicia a este país. Y tengo muy claro que aunque la reforma no está completa, porque le falta la parte de los ministerios públicos, le falta la parte de los policías, ahí como ciudadanos hay que exigir que también eso cambie. No va a cambiar toda la justicia porque cambió el Poder Judicial, hay que hacer mucho trabajo todavía. Sí creo en que el Poder Judicial tiene que acercarse a la ciudadanía. Y creo que justo esa experiencia de haber estado en otros poderes, de haber estado en el sector público, también te da una visión distinta de lo que es el Poder Judicial y de lo que debe aspirar ser el Poder Judicial. Y creo ahí que el Poder Judicial tiene que ser un poder cercano, un Poder Judicial popular, y cuando digo popular no quiero que se confunda con populista. ¿Qué es popular? Popular es alguien que está en contacto con la ciudadanía. Popular es alguien que hace las cosas muy bien y por eso llama la atención de las personas. En este caso, el Poder Judicial pues tendría que impartir muy bien justicia. Los artistas son populares cuando tienen buenas canciones, pero también cuando están en todos lados. Y el Poder Judicial tiene que estar en más lados, no solo en la Ciudad de México. Y aunque hay Poder Judicial en todos lados, pues la gente no sabe ni qué onda el Poder Judicial, no sabe cómo impacta sus vidas, no sabe para qué sirve, la ciudadanía no se da cuenta que la salud, la educación, las medicinas, la seguridad social, las libertades, estos ejercicios de libertad de expresión, pasan por el Poder Judicial cuando no se respetan esos derechos. Entonces, el Poder Judicial impacta en las vidas de las personas. Entonces, por eso es que quiero ser ministra, porque quiero cambiar al Poder Judicial desde una óptica ciudadana, no desde una óptica del abogado, no sé qué, no sé cuánto, que no, o sea, desde la ciudadana que soy, porque el Poder Judicial, insisto, tiene que volver a ser un Poder Judicial cercano, un Poder Judicial donde la discriminación no sea un impedimento de acceso a la justicia. Quiero ser una facilitadora de la ley y no tanto simplemente ¿qué dice tal cosa? Evidentemente hay que cumplir la Constitución y las leyes y los tratados internacionales, pero sí desde una óptica de entender los contextos de las personas también al momento de resolver. Que eso en el Poder Judicial
se ha ido transformando y por eso ahora hay como protocolos para atención a grupos indígenas o protocolos para mujeres. ¿Por qué? Porque ya se empezaron a dar cuenta que pues no solo es lo que dice la Constitución y la ley y los tratados, sino también los contextos de las personas. Claro. Una pregunta, hablaba del tema de popularidad e indudablemente una pregunta que le tengo que hacer si es, usted se volvió una candidata en boca de todos a la primera semana de campaña, todos sabíamos quién era Dora la Transformadora, todas habíamos escuchado en la tele, en las redes sociales. ¿Cómo surgió y qué significa que usted sea transformadora? A ver, primero lo que tengo que decir es que me llamo Dora. Mi nombre ha sido adjetivizado siempre, desde que tengo uso de razón. Cuando uno es chiquito y va a la escuela, los compañeras a veces son bien crueles. Y entonces ya sabes, licuadora, batidora. Y cuando empezaba a ver esto de esta campaña, me pregunté muchísimo cómo poderme autodefinir, digamos, para la campaña. Y pensamos que a lo mejor una buena cosa sería trabajadora, ¿no? Que soy bien trabajadora también. Trabajadora, pero pues trabajadores puede haber muchísima gente, ¿no? Entonces también tenía que distinguirme del resto. También pensamos juzgadora, pero juzgadora, los ministros de la Corte es como el nivel más alto de los juzgadores. Y también, como yo no aspiro a ser una jueza, luego también la ciudadanía podía confundirse y tal. También pensamos que sí, inspiradora, pero lo que más me identificaba es que sí quiero cambiar la justicia, sí quiero transformar al Poder Judicial, y por eso es que usamos transformadora. Esa fue la razón. Sí lo revisamos como con muchos ejercicios de mi nombre, ya les puse aquí algunos ejemplos, sí. Y nos pareció que el que más podía sonar para abrirle la conversación, porque sí tengo que decir que no tengo nada que ver con los partidos políticos, no tengo nada que ver con la 4T ni con nada de eso, pero sí para llamar la atención de la ciudadanía y para que también la ciudadanía se interesara en este tema de la elección judicial. Pues yo creo que el objetivo se logró. De que se sí, bueno, si ese día hubiera sido la votación y por likes, no, yo ya sería presidenta de la Suprema Corte. De verdad que sí. Y bueno, el día 1 de junio voy a ser ganadora también, con el voto de la ciudadanía, en la boleta morada, anotando el número 19, voy a ser ganadora. Pues, también importante ya verse ahí el día de la elección y con el resultado deseado. Yo tengo una pregunta que tal vez va más un poco hacia el chisme e interés social, que muchos decían en redes sociales, bueno, pero los expedientes que tenía ahí o ese papeleo, ¿eran reales, no eran reales? Esos papeles así aventándolos tan eufóricamente tal vez, ¿qué era? A ver, no son expedientes reales, yo no haría eso con los expedientes porque, insisto, son casos y vidas de personas. Incluso estamos ahorita y estamos preparando algo que van a ver más adelante que tiene que ver con esos expedientes. En realidad fue una cosa que grabamos en la cochera de mi casa, que fuimos a un lugar donde hay reciclaje y les pedimos que nos vendieran cosas para armarlos. Nos costó muchísimo trabajo ponerlos así acomodados porque se caían, porque a fin de cuentas son hojas y se caen. Y solo tuve una oportunidad para grabar, entonces salió, si salía bien y si no, pues ni modo. Pero la verdad es que fue una cosa así. Insisto, creo que algo que es muy importante y sobre todo ahora que va a haber un nuevo Poder Judicial es que seamos creativos. Y miren, yo ahí les quiero contar una experiencia personal que a mí me pasó. Yo presenté una iniciativa siendo legisladora, hace ratito lo decías, hace más de 19 años, casi 20 fui legisladora, y habiendo sido legisladora, yo presenté la iniciativa de derechos humanos, que hoy es ley desde 2011. Yo la presenté en 2007. La reforma de derechos humanos es una iniciativa mía que entró en vigor en la Cámara de Diputados, se aprobó en 2009, pero entre que fue y vino al Senado 20 veces, hasta 2011 entró en vigor. Yo en 2011 trabajaba en una dependencia federal que me tocaba ver el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No había nada escrito,
más que la norma constitucional. Me tocó incluso, y aquí se los cuento, que cuando se notificó la sentencia, por ejemplo, de Rosendo Radilla al Estado mexicano, se notificó por parte de la Secretaría de Gobernación a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte dijo, yo no tengo competencia para eso. Entonces, claro que tienes competencia, eres parte del Estado mexicano, tienes. Y de ahí nació el asunto varios 912, que tiene que ver con el cumplimiento de la Corte Interamericana del caso Rosendo Radilla. Pero primero nos dijeron que no. Entonces, uno tenía que ser muy creativo a la hora de empezar a resolver estos casos en la realidad. Recuerdo muy bien el caso, por ejemplo, de Andrea Radilla, una de las hijas de Rosendo Radilla, que falleció durante el juicio en la Corte Interamericana y que había que pagársele, eso ordenaba la sentencia, y no había todavía terminado un proceso sucesorio del caso de Andrea, pero había que pagarle a su familia. Y como no sabíamos quiénes eran los beneficiarios derivados de la audiencia, de la herencia, fuimos y lo depositamos, por ejemplo, a un juzgado, el cheque, para que en el juzgado donde se estaba llevando a cabo la sucesión. Eso fue una cosa creativa, porque nada nos decía, o sea, utilizando lo que teníamos con creatividad, pues es lo que estábamos haciendo. Entonces, y creo que eso es lo que hoy también necesita el Poder Judicial, un Poder Judicial renovado, creativo, donde, por ejemplo, yo les decía hace un rato, no puede ser discriminador. Y hoy, si ustedes se meten a la página del Poder Judicial, se darán cuenta que no es inclusiva. Quien tenga una discapacidad visual o auditiva, no puede necesariamente ver lo que hay ahí, acceder a los recursos. Yo tengo una propuesta, por ejemplo, ¿por qué no hacer formatos de amparo, de juicio civil, de mercantil, en formatos descargables y en lenguas originarias para que se puedan descargar, en formatos accesibles para infancias o para adolescencias, en braille? O sea, ¿por qué no también poder incluir esa parte? Eso tiene que ver con creatividad, no tiene que ver con nada más, porque ¿qué lo impide? No hay nada que no lo impida. Y justo esos son de los cambios y de las transformaciones que yo quiero hacer del Poder Judicial. Otra cosa que a mí me parece muy importante, siendo coahuilense, pues venir a la Ciudad de México a resolver todos los asuntos, pues tampoco. Por eso hablo de una corte, de una Suprema Corte cercana, que por ejemplo, no sé, tenemos hoy casos, por ejemplo, desaparecidos muy connotado en Jalisco, ¿no? Y tenemos, al parecer, ahí con unos asuntos relevantes de desaparición. ¿Por qué resolverlos en México y no en Jalisco? O sea, ¿por qué no hacer una audiencia pública si es que el asunto llegara a la Suprema Corte, ¿no? Por violaciones graves a derechos humanos. ¿Por qué no hacer una audiencia pública, escuchar a todas las partes y resolver desde Jalisco, o resolver desde Yucatán, o resolver desde Baja California, o resolver desde donde estén los temas de trascendencia, de relevancia de derechos humanos? A mí me tocó vivir una experiencia muy cercana donde unos adultos jubilados mayores, unos jubilados, tuvieron una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, que le ayudaron ahí algunas personas del Congreso, por una reforma a la ley de pensiones. Y pues imagínate, eran más de 1,000 jubilados. ¿Qué era más fácil? ¿Que vinieran los 1,000 jubilados a la Suprema Corte a dar alegatos, o que la Suprema Corte fuera a ver a los adultos mayores jubilados? Entonces, creo que también esa parte, creo que el grave error del Poder Judicial es haberse quedado en sus oficinas y no haber ido a los lugares donde surge la problemática judicial y desde ahí resolver. Obvio, escuchando a todas las partes. Claro. Obvio, haciendo estas audiencias públicas donde todo el mundo sepa qué se está resolviendo y cómo se está resolviendo, sobre todo. Usted ya nos platicaba un poco acerca de uno de los principales argumentos o motivaciones para que se impulsara esta reforma al Poder Judicial, que hoy lo mantiene, es una renovación completamente. Para la sociedad, el Poder Judicial ha sido un poder distante, lejano, que no ha logrado conectar bien con un ciudadano de a pie, tanto que hoy
hay un gran desconocimiento de que va a haber una elección el 1 de junio. Es mucha gente que no está informada y que hay una confusión entre qué hace un juez, una magistrada, una ministra. Yo le preguntaría a usted, ¿qué le diría al ciudadano de a pie de qué hace una ministra y por qué es importante en tu día a día? A ver, de entrada, una ministra es quien interpreta la Constitución. Y cuando hablamos de interpretar la Constitución es qué se entiende o qué quiso decir la Constitución en casos concretos, porque luego la palabra interpretar es como no muy entendible para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace un ministro? Un ministro lo que hace es ver que el acto de autoridad o una ley, es decir, lo que está haciendo una autoridad, un presidente municipal, un gobernador, o lo que dice la ley es correcto o no apegado a la Constitución, ¿no? Entonces, digamos que valida, y eso es interpretar, valida las actuaciones de autoridades y de las leyes cuando hay una duda sobre si es o no conforme a la Constitución, si se está cumpliendo o no lo que dice la Constitución. Y ahí a mí hay una cosa que me gusta mucho el tema de la Constitución, porque yo creo fervientemente en la Constitución, pero hay algo que a mí me gusta mucho de la Constitución y que es el artículo 1, que tiene que ver con esta iniciativa de los derechos humanos, que es que siempre se tiene que dar la interpretación más amplia y que más beneficie al ciudadano o a la persona. Entonces, esa parte, la verdad es que a mí me gusta mucho porque no es una interpretación rígida o literal. Hay casos en los que sí, pero se puede dar esta otra interpretación que armoniza derechos, más que los confronta, que los armoniza, que los hace y que volvemos a este punto donde se vuelve el centro las personas y al volverse el centro de la justicia las personas pueden ejercer de mejor manera sus derechos. Entonces, ¿qué hace un ministro? Interpreta la Constitución. Eso es lo que le toca hacer. ¿En qué casos? Pues en los casos más relevantes que tienen impacto sobre todo el país. No revisamos como casos, digamos, no revisamos amparos, ¿no? O sea, el amparo cuando llega a la Suprema Corte es porque va a dictar, dado por la relevancia o trascendencia, va a dictar algo que permita homologar criterios o bien que permita aclarar algo que se está viendo que la Constitución o las leyes no son claros, ¿no? Pero esa es la finalidad de un ministro. En primer lugar, interpretar la Constitución. Interpretar es ver si el ejercicio de un derecho está bien ejercido o se te está limitando ese ejercicio de ese derecho. Sí, hablando un poquito de la función de los ministros, de este artículo 1, de las libertades, derechos humanos, Corte Interamericana, hay una pregunta que le hemos hecho a todos los candidatos y candidatas a ministros y es sobre la prisión preventiva oficiosa. Esta prisión preventiva oficiosa que sabemos que hay sentencia de la Corte Interamericana para quitarla, se le han agregado delitos que ameriten esta sanción. ¿Qué opinión tiene Dora la Transformadora al respecto? A ver, algo que quiero dejar muy claro es que este tema está pendiente de votarse en la Suprema Corte y que yo no quisiera adelantar un criterio que pudiera suspender o inhibir mi voto. Pero yo sí, incluso con mucho gusto les comparto algunos artículos que he escrito sobre prisión preventiva y voto, por ejemplo, porque me parece que también hay que decirlo, la prisión preventiva se ha desnaturalizado. Nació para una cosa y se ha estado ejerciendo para otra. Y creo que eso tiene que cambiar. La naturaleza de la prisión preventiva tiene ciertas finalidades, para algunos justificables, para otros ninguna justificable, ¿no? Pero lo que sí necesitamos es que no se desnaturalice la figura si es que quisiera mantenerse. Yo sí creo que pues también yo creo en la progresividad de los derechos y yo creo en el sistema interamericano y pues tampoco es que haya mucho que hacer sobre el tema, pues porque alguien ya lo dijo, pero no quisiera ahondar más porque entiendo que en un futuro me va a tocar votar esos expedientes. Pasando a un tema que muy seguramente se le hace fácil, como porque la verdad ha tenido éxito, esta campaña es distinta a las que ya conocemos. No vemos espectaculares en la calle, afortunadamente tampoco estamos repletos de bardas,
y si prendemos la tele no nos inundamos de spots como ocurre en otros años, ¿no? Esta elección a ustedes los han limitado mucho, sobre todo se ha hecho en el terreno de las redes sociales, con recursos propios, sin participación obviamente de los partidos políticos. ¿Cómo ha sido para usted este desafío, este reto? ¿Qué tal le ha ido? Pues mira, para eso sirve la creatividad, porque al ser una campaña tan restrictiva, además, pues sí sabíamos que así iba a ser, o un poco teníamos idea, a lo mejor no tanto, porque también hay que decirlo que esta campaña ha sido un poco como hecha sobre las rodillas, o sea, y no digo en mi caso, toda la reforma se hizo todo muy rápido. Si vemos países como Bolivia donde se implementa esto, en Bolivia, por ejemplo, se aprobó la ley y luego se tardaron 2 años en que fuera la primera elección. Entonces, aquí no, aquí vamos rápido, hay prisa. Y nos tardamos 8 meses de que se aprobó a que vamos a resultar electos, ¿no? Pero entonces, para eso sirve la creatividad. ¿Por qué? Porque estando tan limitado, y también hay que decirlo, es una campaña desigual, porque tenemos algunos candidatos muy posicionados que tienen acceso a foros que uno no tiene acceso, y que tampoco, pues eso está bonito. Pero yo no me quejo, yo veo para adelante y utilizo todos mis recursos y mis capacidades para que sea una campaña que invite a participar, que invite a la reflexión, que también sea pedagógica, que también enseñe a la gente para qué sirve el Poder Judicial, cómo vamos a votar. Y en todos lados traigo mi boletita para explicarle a la gente cómo es ahora la boleta, cómo traen nombres y números, de este lado las mujeres, de este lado los hombres, aquí cómo van a ir anotando las personas, entonces, y obviamente el 19 de Dora la Transformadora, vota y anota. Hay que también hacer un trabajo de enseñarle a la ciudadanía, porque la ciudadanía sabe votar, pero no con estas boletas. O sea, la ciudadanía tiene otras formas para votar. Entonces, ha sido, te digo, una campaña, también ha sido una campaña muy austera, porque, y por eso les decía que lo que grabamos en la cochera en mi casa, porque más allá de que si pudiera yo tener la solvencia económica o no tenerla, el dinero no tiene que ser lo que defina esta elección. Totalmente. Evidentemente siempre va a haber alguien mucho más, con más solvencia económica que yo y probablemente con menor solvencia económica que yo. Entonces el dinero no puede ser lo que defina la elección. El dinero tiene que ser lo que facilite quizá algunas cosas, pero no quien defina la elección. Y en mi caso concreto yo he hecho una campaña muy austera, me toca hacer de todo, me preparé también para esta campaña previamente, luego se burlan de mí, que tomé cosas en redes sociales de inteligencia artificial, porque muchas de las cosas que hago para redes sociales pues son de inteligencia artificial y lo tengo que decir y pues ahí también tuve que aprender yo, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que hoy es mucho más visto TikTok como buscador que Google. Lo aprendí en ese curso. Y entonces, pues eso es lo que porque me toca hacer de todo. Yo voy a una gira a Zacatecas y me grabo, me platico con la gente, doy conferencia, y evidentemente pues soy mi todo, me toca hacerle un poco de todo, manejo mi celular, o sea, ya, todo, pues no, sí, en esta campaña uno tiene que hacer de todo. Entonces, eso la verdad también está bien, porque nos enseña muchas cosas y la gente luego también tiene buenas ideas de cosas que me dicen en la calle, pero sobre todo para mí lo más importante es que la gente se entere que va a estar en la elección. Les dejo evidentemente, soy quien reparte mis propios volantes y todo eso, pero también les explico lo que les decía hace un ratito de la boleta, porque la gente no sabe qué onda con esto y hasta hacemos ejercicios de práctica, o sea, le digo a la gente, a ver, anótele aquí el 19, ¿no? Porque también, pues, los cuadritos están chiquitos, entonces, y me dice, oiga, no conozco ninguna otra. Bueno, pues, si no conoce ninguna otra, puede hacer lo que usted crea de Ave María, dame puntería, ¿no? O tacharlos para que nadie los use indebidamente, ¿no? Entonces, lo que cada quien decida. Pero también esta campaña tiene que ser de eso. Y también el Poder Judicial tiene que ser de eso. O sea, el Poder Judicial también tiene que enseñar qué es el Poder Judicial. Además de defender los derechos humanos y promoverlos, tiene que enseñar derecho. No solo las universidades, sino el Poder Judicial tiene que hacerlo. Y para ahí yo tengo una propuesta muy concreta que tiene que ver con
con la escuela judicial. Mira, la escuela judicial se creó hace muchos años, en 1977, tuvo fuerza con la reforma del 94 y luego ha venido mejorando de 2005 al 2016, ¿no? Pero la escuela judicial ha sido solo para el Poder Judicial, otra vez, solo para el Poder Judicial. ¿Por qué no? Si de todos modos voy a dar un curso de amparo para el actuario, o de procesal, o de civil, o de mercantil, o de lo que sea, ¿por qué no abrirlo a la ciudadanía? Y que las chavos como ustedes también puedan tomar, o el viejito como mi papá, que un día no tiene nada que hacer y dice, yo quiero aprender de eso. ¿Por qué no abrirlo a la ciudadanía y que la escuela judicial, que ya existe, no tenemos que hacer mucho más que abrirlo a la ciudadanía? Y a lo mejor pues se reformó el Código Civil o el Código de Procedimientos Civiles. Bueno, pues dar una capacitación a los abogados de fuera del Poder Judicial, a los abogados y a los ciudadanos de fuera del Poder Judicial. Me parece que si eso hiciera la escuela judicial, habría más conexión y la gente entendería más qué hace el Poder Judicial y para qué sirve. Porque insisto, ha sido un Poder Judicial lejano, no cercano. Entonces creo que ahí esta parte pedagógica, ahora lo tenemos que hacer los candidatos y los felicito a ustedes porque ustedes también lo hacen, ¿no? Al interesar en estos temas a la ciudadanía y a los chavos, sobre todo que hay tanta apatía a veces, también ustedes hacen que la gente se interese y todos tenemos que hacer, yo les digo en las conferencias a donde voy, me invitan a las universidades, yo les digo, vuélvete mi algoritmo. Hoy que está tan de moda los algoritmos y veo el TikTok porque me salió el algoritmo o veo el Insta porque me salió el algoritmo, vuélvanse mi algoritmo de alguien más. O sea, probablemente tu mamá o la tuya no sepan de Dora la Transformadora, o sí, no lo sé, pero si no, llévenle el mensaje de Dora la Transformadora y vuélvanse el algoritmo. Aparézcansele a alguien y díganle, oye, tú sabes que va a haber elección, oye, tú sabes que vamos a elegir ministros y hagámoslo que todo mundo se interese. Sí, es labor de todos difundir esta campaña, estas elecciones, este proceso judicial que se está viviendo, único en la historia de México, y esa es la gran virtud que tienen las redes sociales hoy por hoy, que se puede llegar a mucha gente y alcanzar gente que te va a apoyar, pero también que te va a criticar. Esto siento que lo ha vivido mucho Dora la Transformadora, tanto apoyos como críticas, y en ello han salido muchos temas de su trayectoria. Entre ellos, dos que quiero destacar: haber sido diputada federal por un partido político y haber sido parte de una gran televisora. Sí. Se le ha criticado mucho por ello. ¿Qué podría decir Dora la Transformadora? A ver, lo primero que diría es que fui legisladora federal hace casi 20 años. O sea, me lo achacan de ahora, pero fui legisladora de ese partido político hace casi 20 años. Yo hace muchos años que no estoy en ese partido político. Yo en algún momento ves que los partidos políticos hacen afiliaciones y yo no me reafilié. Hace muchísimo tiempo. Entonces no pertenezco a ese partido político más. Hoy hay otra candidata ministra que está en funciones y que fue diputada de otro partido político y que fue diputada mucho más pronto que yo. O sea, ella salió de la diputación y casi a los 3 días ya era ministra. A ella no se le critica, a mí sí, ¿no? Pero no me quejo. Simplemente digo, yo ya no estoy en ese partido político, no tengo nada que ver con ese partido, y bueno, así es las cosas. Con relación a la televisora, tampoco trabajo en la televisora más. Y para mí la televisora fue un empleo. Yo prestaba un servicio, creo que como todos los servicios que yo he prestado a diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, lo hice con mucha ética, con mucha responsabilidad, siempre haciendo lo que me correspondía. Y ese trabajo se terminó también ya hace varios años. Entonces, para mí es importante también que eso quede claro. Y recientemente saqué un video explicando eso, porque sí tengo que decir que eso también abona mi experiencia. O sea, haber pertenecido a esos lugares también abona mi experiencia, pero no limita de ningún modo ni mi capacidad de ser objetiva, ni mi capacidad de ser imparcial, ni mi capacidad de resolver
conforme a derecho y con imparcialidad y con autonomía, que eso para mí es lo más importante. A mí, quienes me conocen saben que ninguna persona física, ni moral, ni ningún hombre me define, ¿no? Me definen mis hechos, mis convicciones, me define lo que soy, mi trayectoria, cómo me he comportado ante distintos asuntos. Entonces, en ese sentido, pues tampoco tiene nada que ver lo de la televisora, la verdad. Y sí quiero dejar algo muy claro. Si en determinado momento, ya sea por algún asunto, yo tuviera que excusarme, no por la televisora o no por el partido, sino porque a lo mejor tengo una relación de amistad con alguien, porque todos tenemos amigos, y yo vea que hay un asunto donde puede haber un conflicto de interés, voy a ser la primera en decir, me excuso, no puedo ver ese asunto porque puede haber ahí un asunto o un conflicto de interés. Insisto, no necesariamente tiene que ser ni el partido ni la televisora, puede ser porque a lo mejor tengo un hermano o tengo una hermana o tengo un amigo o tengo una relación de parentesco, no lo sé. En cualquier caso, yo voy a ser la primera en decir, este asunto no lo puedo conocer, me excuso por esta relación que pueda tener de conflicto de interés. Y muy valiosa respuesta, porque creo que era algo que se decía mucho en redes sociales, en medios, y está mucho esa crítica, pero qué bueno poder escuchar de viva voz la respuesta de Dora. No, pues muchísimas gracias por abrir el espacio también para que yo lo pueda decir y decirles a los chavos pues que no los haga bobo Jacobo, porque no es así, no es así. En medio de tantos aspirantes a ministros, ministras y los demás cargos que se van a elegir, y yo le preguntaría a usted, ¿qué tiene Dora, la transformadora, que no tengan las demás candidatas? ¿Qué la hace diferente? A ver, bueno, de entrada decir que yo compito contra mí misma, no compito contra las otras. Y yo todos los días trato de dar lo mejor de mí y una mejor campaña para motivar a la gente y que quiera salir a participar en este proceso tan complejo. Pero ¿qué tiene Dora? Pues miren, Dora tiene una experiencia en muchos ámbitos, no solo en uno. He escuchado por ahí, por ejemplo, luego unos que dicen, el Poder Judicial es un poder corrupto y ha sido corrupto y es un súper corrupto y nepotismo y corrupto y corrupto y corrupto, pero han trabajado ahí 26 años, 23 años, 25 años y digo, ¿por qué trabajabas en un lugar corrupto? O sea, si yo trabajara en un lugar corrupto, pues me voy, porque dicen en mi pueblo que quien con lobo se junta, a aullar se enseña, ¿verdad? Entonces no vaya a ser que se me peguen esas malas mañas. No entiendo por qué luego esas candidaturas dicen, es corrupto, 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 pero soy del Poder Judicial. Eso no lo entiendo. O sea, me parece como mi cerebro, me parece una incongruencia terrible. ¿Qué sí tengo yo? Que el haber trabajado en muchos lugares me da una visión distinta. Me da una visión que te permite tomar decisiones distintas. Luego, cuando uno trabaja en el mismo lugar siempre, lo que ocurre es que te da ceguera de taller. Y entonces ya no ves lo relevante, lo importante, porque ya te vuelves mecánico, ¿no? Y creo que eso le ha pasado un poco al Poder Judicial o mucho al Poder Judicial. Entonces, ¿qué tengo yo? Que yo tengo una visión mucho más amplia, digamos, no solo la del Poder Judicial es así, no, una visión más amplia. ¿Por qué? Porque yo he colaborado en instituciones públicas y privadas, porque yo he trabajado en los otros dos poderes y conozco los otros dos poderes y sé cómo se manejan también. Entonces creo que eso a mí me hace distinta y distinguible. Pero al mismo tiempo, aunque se burlen de mí, yo tengo otras cualidades que otros candidatos no tienen. Por ejemplo, me han criticado mucho que sí soy budista. No soy budista, lo dejo claro, pero además si lo fuera, ¿qué tiene? ¿No? Me parece, porque ninguna religión y ninguna creencia religiosa nubla mi entendimiento jurídico o legal, ¿no? Pero no tiene nada de malo, pero se me ha criticado. Pero ¿qué sí me ha ayudado a mí la parte de la meditación budista? A tener una mente en calma, a tomar decisiones con una mente tranquila y calmada, no con una cosa de
de furia no, a ver, con la tranquilidad que te da la meditación. La meditación nos enseña a las personas a poder distinguir las cosas y poder tener esta mente calmada, y una mente calmada siempre toma mejores decisiones que una mente impulsiva, ¿verdad? Y además otra cosa que también, a no tomarme nada personal. Yo no me tomo nada personal. Ahora que, como tú bien decías, mi video para mucha gente ha gustado y para mucha gente ha sido de mucho odio, de hate, yo no me tomo nada personal. O sea, puedo entender que las circunstancias de esas personas, o a veces incluso creo que son bots, ¿no? Pero de esas personas, pues puede que sus circunstancias los tengan en una situación bastante molesta y que no les gusta, porque puede ahí haber dos efectos. Habrá quien me confunda con la transformación, ¿no? Y con Morena, y también por eso también ser muy clara y decir, no tengo partido político, no me interesa tener partido político, pero algunos otros que digan, no, la transformación es nuestra y nadie más la puede usar, ¿no? También se dan como estos dos tipos de acciones. Y yo, en ese sentido, también tengo que decirlo, he tomado las acciones legales que correspondan. Por ejemplo, yo presenté una queja de violencia política de género, no por Dora y no por mí solamente, sino por lo que tiene que ver con la violencia en redes sociales. ¿Cuántas candidatas no están siendo también violentadas? ¿Cuántas personas no son violentadas en las redes sociales y se excusan porque al cabo nadie sabe quién soy, ni dónde vivo, ni nada? Tenemos también que parar eso. Yo no me lo tomo como personal ni me victimizo, pero tenemos que parar la violencia digital y por eso presenté la queja. Y bueno, ahora ya hasta me concedieron medidas cautelares y ya se bajaron esos mensajes que me adjetivizaban de una forma negativa sexual, que tenía que ver con mi nombre. Y bueno, de algún modo yo ahí siento que yo contribuyo, porque mi precedente contribuye para que en el futuro pues no haya más violencia digital y en las redes sociales, ¿no? Entonces, pero no me lo tomo nada personal, porque sé que saliendo de aquí me puedo encontrar a alguien que no le guste mi propuesta, que no le guste mi persona, y que yo tengo que ser también respetuosa de su opinión, claro, mientras no sea violenta, ¿no? Sí, muy, muy importante. Y creo que también menciona dos cualidades que creo que son sumamente de valor para una impartidora de justicia, como sería una ministra, que es la mente fría. Pero el corazón cálido. El corazón cálido. Y también esa capacidad de no tomarse las cosas personales, ¿no? Porque si no, ahí se pierde la imparcialidad. Exacto, se pierde la imparcialidad, pero sí creo que también, y volviendo al punto de poner a las personas en el centro, el que uno tenga la mente fría no significa que no sienta y no significa que no entienda las circunstancias que llevaron a las personas a estar en ese conflicto legal, sea el que sea, ¿no? Sí creo que tenemos también que revisar esa parte y ser mucho más empáticos, una justicia que sea empática. Sí, una justicia pegada a la Constitución, sí, una justicia pegada a las leyes, sí, una justicia apegada a los tratados internacionales, pero también empático. Sí, que no se pierda de vista a la persona. A la persona. Y yo, ya para ir terminando con la entrevista, quisiera preguntarle, con base en toda su trayectoria, desde la prepa, cómo le costó decidir la carrera, hasta este punto de estar a menos de un mes de estar en esa posibilidad de ser ministra. ¿Qué consejo de vida le daría a los jóvenes que la están escuchando, más allá de la carrera que puedan estar estudiando? ¿Qué consejo de vida daría usted? Mira, les voy a dar el consejo de vida que a mí mi papá me dio de consejo de vida. Me dijo un día cuando yo era muy joven, tú solo tienes que elegir dos cosas en la vida. Si esas dos cosas en tu vida las eliges bien, todo lo demás va a llegar por añadidura. Todo lo demás va a llegar por cómo hagas esas dos cosas y esas dos decisiones en tu vida. La primera es ¿qué quieres hacer de tu vida? Y cuando uno dice ¿qué quieres hacer de tu vida? Pareciera bien fácil y no, es bien difícil. ¿Por qué? Porque no nos enseñan en la escuela ni en nada cuáles son nuestros talentos. No necesariamente nos enseñan cuáles son nuestros talentos. Pero eso de hacer lo que tú quieras de tu vida tiene lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Entonces, si tú ya sabes, a lo mejor no sabes lo que sí,
pero sabes lo que no. Y al saber lo que no, ya sabes el 50% de la respuesta. Entonces ya solo te falta encontrar una motivación vinculada a tu talento. Yo veo que ustedes, por ejemplo, son abogados, Sí. Pero hacen muy bien la comunicación. Ahí están sus talentos. Pónganle atención a eso. Entonces, lo primero es, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y yo, Dora Martínez, siempre quise y siempre supe qué quería hacer. Y era servir. Desde la posición en la que estuviera, pero servir. Y por otro lado es con quién quieres hacer eso que vas a hacer de tu vida. Porque a veces en este mundo pues no vivimos aislados, no somos solos. Y no hablo solo de una relación de pareja, sino más bien de quiénes van a ser mis aliados al momento de construir eso que yo voy a hacer de mi vida. A lo mejor a veces los aliados son los papás, a veces son los hermanos, a veces son los amigos, en el futuro pueden ser las parejas, pero esas dos cosas a mí mi papá me dijo, decídelas. Decidiendo esas dos, todo lo demás va a ir fluyendo, va a ir caminando. Y pues yo se las doy a los chavos. Piensen qué quieren hacer de su vida y con quién quieren hacer eso de su vida para que se vuelvan sus aliados, sus impulsores, sus amigos, sus acompañantes de ruta o de camino en la vida. Un sensible y sobre todo un hermoso consejo, la verdad que me causa a mí sentimiento, porque pues es construir una red de apoyo en esta vida que solo no se puede llegar a ningún lado. Acompañado se puede llegar a todos lados. Y además en esta vida venimos solos, pero no andamos solos, andamos acompañados. Las dos decisiones, yo diría, más difíciles y más importantes de la vida de cualquier persona. Sí, efectivamente. Y bueno, que también revisen, como un consejo ya más personal, que revisen también qué los hace vibrar, qué los hace motivarse, qué los hace levantarse en la mañana, qué los hace eso. Me voy reflexionando. Bueno, esa es la idea. Por último, aquí en la Ciudad de México nos van a entregar 9 boletas, eso ya depende de cada entidad, hay una gran pues duda de cómo votar, y yo le diría, ¿cómo podemos votar por usted? ¿En qué boleta? ¿De qué color? ¿Con qué número? ¿Qué día? A ver, el 1 de junio vayan a votar, participen, salgan temprano a votar. Puede que el proceso sea un poco lento y tardado porque son muchas boletas, sí. Entonces salgan temprano a votar. Y en la boleta morada, vota y anota, porque así se vota, anotando, el número 19. Hay, como les explicaba hace un ratito, 2 listas. En el caso de la boleta morada hay 2 listas, mujeres y hombres. Aquí hay 5 recuadros, 4 recuadros, y marquen el número 19 de Dora la Transformadora, que es la boleta morada. Decirles también que pueden votar hasta 5, no necesariamente 5. Si no conocen a 5 candidatas, pues a las que conozcan, a las que les llaman. Y por supuesto el 19 sin falta de Dora la Transformadora. Y si no quieren votar por todas, pues marcar los otros para que no sean indebidamente usados, ¿no? Entonces, 1 de junio sale a votar, y en la boleta morada vota y anota el número 19 de Dora la Transformadora, Dora Alicia Martínez Valero. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartirnos un poquito más de su vida, de toda esta trayectoria, y también dejarnos conocer a la persona de Dora Alicia, y no solamente lo que uno ve en redes sociales de Dora la Transformadora, sino ver más allá del candidato. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sigamos dialogando, sigamos, si me permiten, les hago llegar más material. Sí. Estamos en las redes sociales subiendo materiales de cómo votar, de cuántas boletas son. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar pues si buscan Dora la Transformadora, ahí van a salir todas las redes sociales. También les voy a dejar este volante que tiene aquí un código QR para que están ahí todas las redes sociales, pero porque no soy, por ejemplo, en TikTok soy Dora Martínez Val,
¿no? En Facebook soy Dora Martínez Valero, en Instagram soy D Martínez Valero. Entonces, digamos que según como han ido saliendo las redes, es como las hemos ido usando, pero lo importante es que también nos permitan hacerles llegar la información para que ustedes también se las puedan llegar a su audiencia. Claro que sí, pues le agradecemos mucho y agradecemos a todos que están viendo este capítulo, a los que sintonizaron una vez más un capítulo de Voces en Acción. Les agradecemos mucho y si les gustó, les invitamos a compartir con todos sus conocidos y conocidas y déjenos en los comentarios qué le preguntarían a la candidata Dora Alicia Martínez Valero, conocida como Dora la Transformadora número 19, boleta morada. ¿Qué le preguntarían? Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos. Nos vemos en la próxima.